Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 66, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 1. Descartes. 397. El método. Descartes ha descubierto su método mediante la consideración del procedimiento matemático. Aquellos largos encadenamientos de raciocinios simples y fáciles, de los cuales se sirven usualmente los geómetras para alcanzar sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión de imaginar que todas las cosas de que el hombre puede tener conocimiento se siguen del mismo modo, y que, con tal de abstenerse de aceptar como verdadera una cosa que no lo sea, y que se respete siempre el orden necesario para deducir una cosa de otra, no habrá ninguna cosa tan lejana a la que al fin no se puede llegar, ni nada tan oculto que no se pueda descubrir. Las ciencias matemáticas ya han llegado, pues, prácticamente a la posesión del método. Pero no se trata solamente de tomar conciencia de este método, es decir, de abstraerlo de las matemáticas y darle una formulación general, para poderlo aplicar a todas las ramas del saber. Esta aplicación no sería posible si no se hubiera probado de antemano el valor universal del método. Es menester, pues, justificar el método mismo y la posibilidad de su aplicación universal, llegando a su fundamento último, esto es, a la subjetividad del hombre como pensamiento o razón. El hecho de que las matemáticas estuvieran ya en posesión de la práctica del método facilitó sin duda la tarea de Descartes. Pero ésta empieza verdaderamente con la justificación o fundamentación de las reglas metódicas, justificación que es la única que permite y autoriza la aplicación de las mismas a todos los dominios del saber humano. Descartes debía, pues, 1. Formular las reglas del método, teniendo presente sobre todo el procedimiento matemático en el cual ellas están ya de alguna manera presentes. 2. Fundamentar con una investigación metafísica el valor absoluto y universal del método. 3. Demostrar la fecundidad del método en las diversas ramas del saber. Tal fue, en efecto, su objetivo. Descartes define el método como el conjunto de reglas ciertas y fáciles que hacen imposible, para quien las observe exactamente, tomar lo falso por verdadero, y sin ningún esfuerzo mental inútil, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, le conducirán al conocimiento verdadero de todo lo que es capaz de conocer. El método debe conducir de una manera fácil y segura al hombre, no sólo al conocimiento verdadero, sino también al punto más alto a que pueda llegar, esto es, al mismo tiempo al dominio del mundo y a la prudencia de la vida. En las Regula, Descartes había expuesto no sólo las reglas fundamentales, sino también las modalidades y las condiciones de su aplicación. Para ello había enumerado 21 reglas y luego, desanimado, había interrumpido su obra. En la segunda parte del discurso del método, reduce a 4 las reglas fundamentales. La primera es la de la evidencia. La primera es la de no aceptar nunca ninguna cosa por verdadera si no se la reconoce verdaderamente como tal. O sea, evitar diligentemente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presente tan clara y distintamente a mi espíritu que yo no tenga ninguna ocasión de ponerlo en duda. La evidencia es contrapuesta por Descartes a la conjetura, que es aquello cuya verdad no aparece a la mente de modo inmediato. El acto por el cual el alma llega a la evidencia es la intuición. Descartes entiende por intuición no el testimonio fluctuante de los sentidos o el juicio falaz de la imaginación erróneamente coordinadora, sino un concepto de la mente pura y atenta, tan fácil y distinto que no queda duda ninguna sobre lo que pensamos. O sea, lo que es lo mismo, un concepto no dudoso de la mente pura y atenta que nace de la sola luz de la razón y es más cierto que la misma deducción. La intuición es, pues,
el acto puramente racional, en el cual la mente percibe su propio concepto y se hace transparente a sí misma. La claridad y la distinción constituyen los caracteres fundamentales de una idea evidente, y se entiende por claridad, como Descartes explica, la presencia y manifestación de la idea de la mente que la considera, y por distinción, la separación de todas las otras ideas, de modo que no contenga nada que pertenezca a las demás. La evidencia define así un acto fundamental del espíritu humano, la intuición, que Descartes en las reglas pone antes que la deducción y al lado de ella como los dos únicos actos del entendimiento. La intuición es el acto mismo de la evidencia, el transparentarse de la mente a sí misma y la certeza inherente a este transparentarse. Veremos que la investigación metafísica de Descartes será fundamentalmente una justificación del acto intuitivo. La segunda regla es la del análisis, dividir cada una de las dificultades que se han de examinar en el mayor número de partes posibles y necesarias para resolverlas mejor. Una dificultad es un complejo de problemas en los cuales están a la vez mezclados lo verdadero y lo falso. La regla supone, en primer lugar, que el problema sea absolutamente determinado, o sea, liberado de toda complicación superflua, y en segundo lugar, que sea dividido en problemas más simples que se puedan considerar separadamente. La tercera regla es la de la síntesis, conducir mis pensamientos por orden, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, como por grados, hasta los conocimientos más complejos, suponiendo que haya un orden incluso entre los objetos que naturalmente no se precedan los unos a los otros. Esta regla supone que naturalmente no se precedan los unos a los otros. Esta regla supone el procedimiento ordenado, que es propio de la geometría, y supone además que todo dominio del saber está ordenado o es ordenable análogamente. El orden presupuesto de esta manera es, según Descartes, el orden de la deducción, que es el otro de los dos actos fundamentales del espíritu humano. En el orden deductivo son primeras las cosas que Descartes llama absolutas, es decir, provistas de una naturaleza simple, y como tales, casi independientes de las otras. Son, en cambio, relativas las que deben ser deducidas de las primeras, mediante una serie de razonamientos. La necesidad del orden deductivo implica que se ha de excogitar tal orden cuando no se encuentra naturalmente. Así, en el caso de una escritura en caracteres desconocidos, que no presenta ningún orden, comenzamos ideando uno y sometiéndolo a prueba. La regla del orden es para la deducción tan necesaria como la evidencia para la intuición. La cuarta regla es la de la enumeración. Hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que estemos seguros de no omitir nada. La enumeración comprueba el análisis, la revisión comprueba la síntesis. Esta regla prescribe el orden y la continuidad del procedimiento deductivo y tiende a reconducir este procedimiento a la evidencia intuitiva. En efecto, la comprobación completa que la enumeración establece a través de toda la cadena de deducciones hace de esta cadena un todo completo y totalmente evidente. Estas reglas tienen en sí mismas su justificación. El hecho de que las matemáticas se sirvan de ellas con éxito no constituye una comprobación, porque podrían tener utilidad práctica para los fines de las matemáticas, y no obstante estar desprovistas de validez absoluta y por consiguiente ser inaplicables fuera de ellas. Descartes debe, pues, llevar a cabo una investigación que las justifique, llegando hasta su raíz, y esta raíz no puede ser otra que el principio único y simple de toda ciencia y de todo arte, la subjetividad racional o pensante del hombre.